Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda, siempre la palabra de Dios nos debería interpelar. Yo creo que en la actualidad las lecturas que acabamos de escuchar indudablemente son picantes, diríamos así, por lo menos cuestionadoras, deberían sin duda hacernos reflexionar. Y aunque no lleguemos, quizás lleguemos a cosas como muy concretas, pero al menos que nos queden cuestionándonos adentro, ¿no? Estas afirmaciones de Jesús que son controversiales. Yo no vine a traer la paz, ¿sí?, sino la división. Uno dice división, pero la división en realidad es lo que genera el demonio, que divide. ¿Cómo el Señor entonces parece ponerse en la misma línea? ¿Sí? Poco antes ha mandado a sus apóstoles a que vayan y saluden en las casas y digan que descienda la paz sobre esta casa. Y tantas cosas que nos habla de paz el Señor. Y de repente dice, yo no vine a traer la paz. ¿Creen que vine a traer la paz? Vine a traer la división, no la paz. Y las divisiones de las familias. Entonces uno dice, acá hay algo que no cierra. Sin duda el Señor hoy nos pincha con su palabra. A ver, ¿qué paz es la que Él no viene a traer? ¿Y qué división es la que Él sí viene a traer? Porque ahí va la cuestión. Primero se me ocurrían, afloraban anécdotas ilustrativas. En la semana volvimos a colocar en el templo restaurada la imagen de San Estanislao de Kostka. Y con motivo de eso, la verdad que me puse a leer más un poco de la vida. Ese día, el martes, al volver a poner la imagen, algo referimos. Es un ejemplo de esto, como tantos. La vida de los santos nos ilustra en el Evangelio en concreto. Cuando Estanislao le dice a su familia que él ha descubierto una vocación y a entrar en la orden de los jesuitas, el padre lo sale a buscar. Él había sido enviado a estudiar a Viena, lo sale a buscar para traerlo como de los pelos a la casa. Y él se tiene que escapar de su casa y disfrazarse porque el hermano también lo sale a buscar. Se tiene que ir escondiendo y caminando cientos de kilómetros buscando que le den el ingreso en la orden. Y se conserva una de las cartas del padre que le dice, palabras más, palabras menos, que él es una deshonra para la familia. Dice, que ni se le ocurra volver, que ni se le ocurra volver a su casa. Dice, porque se ve que allá antes le había mandado algunos mensajes de que vuelva. Dice, porque las cadenas de oro que antes tenía preparadas para vos ahora van a ser de hierro. Digamos, ni se te ocurra volver a nuestra casa. Estás fuera de la familia. Estanislao le va a escribir una carta como diciéndole que de ninguna manera va a renunciar a su vocación, que el padre está equivocado, no comprende que su hijo tenía un llamado a servir al rey con mayúsculas, que simplemente anhela que le sea devuelto el amor paterno que alguna vez tuvo. Así nomás. Y uno empieza a leer como historias de los santos. Es verdad, a veces más que por una disidencia en la fe, pero con opciones de fe. Me acordaba, y entonces me puse a buscar. Santo Tomás de Aquino, cuando teniendo preparada toda una carrera eclesiástica para hacer, preparado para ser un gran abad, digamos, con ese estilo de vida, y le anuncia a su familia que va a ser un fraile de la orden de los dominicos, un mendicante. También lo salen a buscar, media familia en su contra, y lo encierran en una torre, ¿sí?,
para que se les pasen las ganas, en la torre de la familia, del castillo familiar, y después le mandan una mujer a ver si lo seduce, con lo cual, hablando justamente de fuego, Tomás agarra una de las brasas del brasero y la corre a la mujer, y con la brasa hace la señal de la cruz en la puerta de la torre y se queda sentado a esperar, como diciendo que se les pase la gana a los otros, de impedirle lo que es su camino y su vocación. Y así tendríamos un montón de historias. Santa Clara, que se escapa a la noche y la salen a buscar todos los hermanos, a llevársela, y ella se ha cortado el pelo como signo de consagración y después tendrá que seguir escapando. Y cuando la hermana también quiere abrazar la vida contemplativa, la van a salir a buscar y la van a arrastrar por el camino. Digo, tenemos historias de divisiones familiares que ilustran esto, y sin ir tan lejos, ni en el tiempo, ni en las épocas, ni ir tan lejos a historias de santidad, capaz también tenemos historias más cercanas. Y puede ser que alguno de los presentes tenga en su historia familiar marcado esto, haber sido privado de afectos, de saludos, de lo que sea, no solo por decir que es cristiano de nombre, sino por haber optado por algunas cosas cristianamente y que se haya dividido su familia. No deseando dividirla, el divide y reinarás, el divide para sacar ventaja del maligno. La división como consecuencia de la coherencia con el Evangelio. Entonces, lo que dice Jesús nos puede pinchar, pero después en los hechos se manifiesta. Y muchos de nosotros podemos haber vivido más de una vez esto. Haber seguido al Señor me ha traído paz, sí, pero también me ha traído consecuencias de divisiones, ¿sí? Ha dividido, me ha dejado fuera de muchas cosas y no ha traído paz a mi familia, a mi hogar o a mi entorno o en mi trabajo, sino la guerra, la espada. No porque yo haya blandido la espada contra otros, pero sí porque otros lo han hecho contra mí. Así que el Evangelio hoy es sumamente realista, ¿sí? La paz del Evangelio no es la paz de la mera conciliación, aunque es una palabra loable, la conciliación, conciliar las partes, buscar las reconciliaciones. Vaya que esto, desde ya que eso es cristiano y del Evangelio. Conciliar, amigar, reconciliar. Claro que es nuestra vocación. Pero hay momentos en los que eso no sucede y lo que se produce es la división. Y eso también puede ser consecuencia del Evangelio. Que hoy el Evangelio nos pone frente a una realidad dolorosa, pero realidad al fin. ¿Y en qué se asienta esto? En una pasión. Lo dice Jesús. He venido a traer fuego sobre la tierra, unos lo entienden como el fuego del Espíritu Santo, pero también en realidad es el deseo ardiente de Jesús de que el reino de Dios se haga realidad en este mundo, el fuego que consuma el pecado y que haga nuevas todas las cosas. Y el precio de ese fuego no es que Él, como Santiago y Juan en algún momento le dicen, ¿quieres que mandemos caer fuego y los consuma a los que no nos reciben? No es hacer caer fuego del cielo sobre el enemigo. No. El modo, el medio, es la entrega de la propia vida, el bautismo que Él va a recibir. Y qué angustia, dice Jesús. O sea, ese deseo es tan ardiente que le produce, lo llama, una cierta como angustia. Pero esto es lo propio del que es apasionado. El que es apasionado padece. Padece un fuego ardiente que lo quema y lo consume. Y esto sucede en el corazón de Jesús. Y es lo que Jesús quiere que suceda en nuestra vida también. Que el Evangelio nos apasione, nos queme. Y eso también haga que a veces padezcamos por esa pasión. No que hagamos padecer a otros, que nosotros padezcamos con esas ansias del reino y de que Dios se haga presente. Que el Evangelio sea realidad, en mi vida en primer lugar y en el mundo entero también. Iluminando esta escena, una referencia, pero es muy visual, aparece en la primera lectura el profeta Jeremías. Vaya también si sufrió Jeremías, pobre, el tener que
proclamar la palabra de Dios, la verdad. Y lo que hoy nos refería, entre tantas cosas que sufrió, dice, en una situación muy caótica y crucial, Jeremías tiene de parte de Dios una palabra que nadie quiere escuchar. En un contexto histórico, Jerusalén sitiada, la cosa no da para más. Jeremías dice de parte de Dios que la única escapatoria es rendirse. Es eso. Y entonces, ¿qué hacen? Lo que escuchamos, lo tiraron en un pozo. El pozo ya seco, porque además ya no quedaba agua en Jerusalén. Morían de hambre y de sed. Era insostenible la cosa. Entonces lo tiran en el pozo y Jeremías se hunde en el barro, diciendo, ¿y cuál es la razón? Dice, con sus discursos desmoraliza. Con sus discursos nos desmoraliza. Él no busca el bien, busca su desgracia. Entonces, Jeremías adentro del pozo para que ya no moleste y ya nadie lo oiga. Es tirar al pozo la verdad que duele. Esa es la imagen de Jeremías. La verdad escondida en un pozo de barro para que ya no moleste, porque es una verdad que nos desmoraliza, que nos cuestiona. Desde la imagen de Jeremías uno mismo podría decir, ¿cuántas veces uno puede hacer eso también, ¿no? Frente a la verdad, la tiro en un pozo para que no me moleste, justamente para estar en paz, ¿no? Para estar en paz. Entonces el agua quieta de la vida y entonces al pozo tiro al Jeremías que me está molestando, porque me desmoraliza, porque me quita la paz. Listo, allí dentro. Eso puede ser una de las formas. Socialmente también, algún Jeremías que no dice lo que se desea escuchar, también al pozo. El pozo puede ser de muchas formas, de silenciarlo, de hacerlo pasar al ridículo, de acusarlo de esto, de aquello, lo que sea. Ahí, al pozo de barro. Uno mismo puede haber sufrido alguna vez de esto, haber tenido que decir lo que nadie quería escuchar. A veces puede pasar en alguna familia, hablando justamente de divisiones familiares. El Jeremías que expresa lo que nadie quiere escuchar y que es entonces también puesto en algún pozo armado para él. ¿Por qué? Porque es disonante con lo que en realidad nos deja más tranquilos. ¿Cuántos Jeremías también a veces que sufren en una familia porque son tirados al pozo de ser apartados, de ser estigmatizados allí y rotulados de alguna cosa o de otra, ¿no? Allí va Jeremías. Digo, y también socialmente, pensemos, por eso daría para mucho más, nosotros también como cristianos, con los siglos, en los últimos siglos se ha gestado, esto ha sido siempre, ¿no? Y es también un artilugio muy humano de todos, pero también social y culturalmente, por lo menos en nuestro occidente conocido, en los últimos siglos se ha gestado, y esto hay gente que lo sabe explicar mejor, pero lo analiza. La verdad ha sido puesta en realidad como un imposible. En realidad, digamos, acá habría un análisis más profundo para hacer, pero desde la filosofía, la sociología, ¿no? De alguna manera hemos ido construyendo un pozo que algunos llaman lo de la corrección política, que en realidad no hay una realidad objetiva, no es solo el barro del relativismo, son todas construcciones humanas, de lenguaje. La cuestión es que sean prácticas, utilizables. Esto de la verdad en realidad es como un verso, son más bien cuestiones de estructuras de poder. Y si alguien afirma la verdad es dogmático, es imperativo, en realidad lo que busca es otra cosa. No existe eso. Y esto unido a ciertas virtudes que nosotros consideramos como obviamente loables y propias de nuestro ADN cristiano, la misericordia, la comprensión, la humildad, de no creerse poseedor de toda la verdad, eso nos ponen en cuestionamiento. Entonces, a veces el Jeremías termina cayendo al pozo de esto porque ha dicho lo que no se debe decir, lo que no se puede decir, porque sus palabras hieren, molestan o, desmoralizan a alguien, afectan. Y entonces
ya no hay lugar para Jeremías en esta ciudad, ¿sí? En sentido ampliado. El tema, ahí aparece un hombre que ni siquiera es judío, ¿sí? Con un Ebed-Melech, que es un hombre de bien y que le va y le dice al rey: debemos sacar a Jeremías del pozo. Debemos sacar a Jeremías del pozo. De hecho, lo va a sacar y el rey va a decir: decime, Jeremías, lo que me tenés que decir. Esta historia continúa así, no está relatada acá. Pero entonces también, no solo se trata de ponerse en el lugar de Jeremías, sino también de este hombre de nombre extraño. También nosotros debemos tener el valor de Ebed-Melech, de decir: sacaré a Jeremías del pozo para escuchar lo que tenga para decirme. Nos animaremos a escuchar a Jeremías, aunque su mensaje parezca ir a contracorriente de lo que todos permiten como mensaje oficial o posible. La palabra de Dios hoy nos cuestiona con esto. ¿Qué paz buscamos o qué divisiones creamos en una sociedad dividida? Obviamente, pero ¿son nuestras divisiones propias las del maligno o son las del Evangelio? ¿Cómo las discernimos? ¿Es necesario que haya división entre nosotros? Y quizás sí. Pero ese quizás sí solo si son de raigambre el Evangelio, por una cuestión real, de divisiones profundas, por cuestiones que atañen al bien común y a la verdad. ¿O son nuestras divisiones propias del maligno con los engaños y las confusiones? ¿Tienen que ver con el Jeremías en el pozo o son más bien nuestras, cuestiones realmente de avaricia o de poder? Que el Señor nos conceda, entonces, primero el valor de proclamar la verdad, perderle el miedo a veces a esto, pero no es solo perder el miedo. En realidad, como dice Jesús, tener pasión. Eso rezamos en la oración por la patria. Pasión por la verdad. Que sea un apasionado por la verdad, aunque eso me traiga dificultades, pero que esa sea realmente mi genuina y pura pasión en mi corazón. Y en pos de esa pasión esté dispuesto a escuchar la verdad aun cuando no me guste y a rescatarla cuando sea echada al pozo. Que así sea.